Bueno, el asma básicamente ha sido considerada como una alergia y esto es una enfermedad sistémica que puede manifestarse de diferentes formas. Se puede manifestar como una rinitis, como un asma bronquial, conjuntivitis, sinusitis, otitis, reflujo gastroesofágico, puede ser secundario a una alergia, alergias alimentarias que juegan un gran papel en este momento, incluso aunado a las intolerancias, dermatitis atópica, es cuando los niños empiezan con ciertos signos en la piel y nadie sabe exactamente el origen, o puede ser una urticaria. Todo esto es una enfermedad de una alergia y una de las manifestaciones de esa enfermedad es el asma bronquial. ¿Cómo se sensibiliza una persona para desarrollar asma? Pues simplemente viene aquí el alergeno en esta diapositiva. Entra por la nariz, pero también puede entrar por la boca e irse al estómago y desde ahí desarrollar toda la patología. Entonces, al entrar al cuerpo, básicamente va y se junta con las células presentadoras de antígeno. Como generalmente todos los pacientes que están inflamados van a estar en un TH2, que si ustedes se acuerdan lo que vimos el semestre pasado, simplemente es un estado en que el cuerpo no responde, ya de por sí está inflamado, va a estimular los eosinófilos y va a estimular las células B, que a su vez estimulan las células mastocíticas, que van a estimular también los eosinófilos y van a estimular otro tipo de células. Estas células que han sido estimuladas van a estimular la producción de interleucina 4, interleucina 5, interleucina 13, inmunoglobulina E, que es la típica inmunoglobulina de lo que es las alergias. Vamos hasta aquí, jovencitas. Jovencitas. ¿Alguna duda hasta ahí? No, doctora, gracias. Buenos días. Bueno, buenos días. Bueno, entonces nuevamente aquí tenemos las fases de sensibilización. El antígeno llega, daña, estimula células dendríticas. Estas se van al nodo linfático. Acuérdense que eso les expliqué la vez pasada. En el nódulo linfático se hacen un montón de haciendo daño. Esta viene, estimula las células T. Acuérdense que las células T se subdividen en CD4 y CD8 también, pero van a estimular la inflamación por medio de la liberación de citoquinas proinflamatorias. Y luego tenemos las células B, que son las que estimulan la producción de inmunoglobulinas para reaccionar, y en este caso de alergias va a ser la inmunoglobulina E. Aquí vamos a lo que se denomina marcha atópica, o sea, en qué forma se van desarrollando básicamente las intolerancias o las alergias y a qué edad se ha visto. Entonces, miremos. El niño va bien mientras está con lactancia materna, va perfecto. Pero en el momento en que el niño empieza a recibir otros alimentos, podemos empezar a ver que ya empieza a desarrollar alergias o intolerancias alimentarias, que es la que está en negro. Algunos pueden bajar a la edad de 5 años y empezarse a normalizar, pero otros pueden persistir. También cuando empezamos a dar alimentos, generalmente pueden empezar los eczemas atópicos en estos niños, los cuales pueden persistir hasta la edad de 15 años.
y vienen los papás y lo llaman salpuido y empiezan a dar un montón de cosas, van donde el dermatólogo, les dan cremas con esteroides para poder controlar esto, pero básicamente tendrían que regresar a controlar también la alimentación del niño, si no es que el niño ya nació alérgico por el traspaso placentario de la IgG, que acuérdense que es la única inmunoglobulina que atraviesa la barrera placentaria, y las mamás que son alérgicas a determinados alimentos pueden pasar, o intolerantes, perdón, porque es la intolerancia a la IgG, pueden pasar esa información a la placenta y el niño ya tenerla. La otra cosa es el asma, que generalmente puede empezar como a los 1.5 años, 2 años, y que sube a esta edad, y posteriormente, si es de tipo juvenil, pueden llegar a desaparecer alrededor de los 15, 17 años. Así como también después tenemos la rinitis, que son una serie de moquitos que aparecen en estos pacientes. Bueno, ya que hicimos una breve revisión de inmunoglobulinas y de IgE, entonces entremos a lo que es asma, pero antes de eso, quiero saber si alguien tiene alguna duda al respecto antes de que pasemos. Ahora sí, si no, pues no hay problema, pero sí prefiero que si tienen dudas, mejor de una vez las miramos. Veamos. Claudia Mayén. Claudia. No está en la clase. Emma Urla. Emma. Sí, licenciado. Sí, doctora, quería. A ver, explícame la forma de que se sensibiliza a un paciente. Dijo que empezaba con las alergias e intolerancias alimentarias. A partir No, de cuando... ¿cómo se sensibiliza? Eso es el resultado de. ¿Cómo se sensibiliza? Era porque alergénico entra y activa la TH2, después la eosinófilos, después las... Perdón. La eosinófilos no es la eosinófilos, son los eosinófilos que son parte de los glóbulos blancos y que son los encargados tanto de elevarse cuando hay problemas de tipo alérgico como parasitosis intestinal. Porfa, recordate de eso. Bueno, seguí contando, pues. Después ahí no me recuerdo mucho. Es que estaba apuntándolos, pero ya no los logré apuntar todos. ¿Tú recibiste conmigo el semestre pasado? No, doctora. Miren, compañeras, yo les voy a dar una sugerencia. Por favor, vayan, tomen su fisiología y revisen el capítulo donde están todos los elementos sanguíneos de glóbulos blancos, glóbulos rojos, el suero, y se van a revisar un poquito de lo que son las citoquinas, porque a lo largo de todas las enfermedades, absolutamente todas las enfermedades, vamos a estar viendo elevación de citoquinas, así como vayan a revisar un poquito la matrix, porque en muchas enfermedades vamos a ver alteración de la matrix extracelular. Y es bien, bien importante que ustedes lo sepan. Ahora, si definitivamente les cuesta mucho, organícense, me dicen y podemos hacer una clase fuera de la hora
de la hora habitual de hacer clases, ¿sí? Y tendría que ser un fin de semana para que yo les diera un repaso de esto, pero breve. No se los puedo dar en varias clases como se los di a sus compañeros, pero sí lo hago en una forma breve para poderlos, que ustedes puedan estar realmente enterados de esto. Aquí hay una pregunta. ¿Qué es la IgG? Son las inmunoglobulinas producidas por los linfocitos B y son unas proteínas encargadas de ciertas funciones, en la cual tenemos la IgA, la IgG, la IgM, la IgE, y cada una de ellas tiene ciertas funciones y se estimulan cuando pueden haber en unas infecciones, en otras reacciones alérgicas. La IgA está a nivel de mucosas. Entonces, eso es lo que pasa, porque yo ahorita en las enfermedades asumo que ustedes ya lo saben. Entonces, como estoy asumiendo que ya lo saben, yo sigo adelante. Así es que el ofrecimiento que les hago es que se junten, se pongan de acuerdo, me avisen y lleguemos a un acuerdo de qué día se los puedo dar para que ya tengan una idea de lo que es esto, pues. ¿De acuerdo? De acuerdo, licenciada, gracias. Bueno, entonces, ¿qué es el asma? Básicamente es un síndrome. Un síndrome es un conjunto de signos y síntomas, ¿sí? No es una enfermedad per se, es un conjunto de signos y síntomas en la cual se va a ver una obstrucción de las vías aéreas, en la cual puede variar de persona a persona, porque unas pueden tener una obstrucción muy fuerte, otras intermedia, depende del tipo de estímulo, pero lo que sí es para todo el mundo, sí es general, es que hay una inflamación de las vías respiratorias, ¿sí? Toda persona asmática va a tener inflamación de las vías respiratorias y acuérdense que aquí van a elevarse todo lo que son las interleucinas proinflamatorias, que son las que van a empezar a desarrollar todo este proceso. Puede haber un montón de estímulos en las personas asmáticas, como puede ser una corriente de aire, puede ser polvo, pueden ser ácaros, puede ser polen, pueden ser alimentos, puede ser cualquier cosa que va a estimular este tipo de inflamación y de reacción a nivel de las vías respiratorias. Esto lo que va a hacer es que empieza a contraer los bronquios y al contraer los bronquios, la luz de los mismos se va a hacer mucho más pequeña, pero aunado a eso, tenemos la inflamación de las mucosas que van a recubrir básicamente todos los bronquios y eso hace que la luz de los bronquios, por donde va a pasar el aire, sea cada vez menor. Y además de eso, como tenemos unas mucosas inflamadas, va a haber una mayor producción de moco, ¿sí? Que va a hacer que la entrada de aire cada vez sea mucho más difícil y ya no digamos la salida del mismo. Este tipo de reacción generalmente va a ser reversible, ¿sí? Porque se administran los medicamentos, abren los bronquios, baja la inflamación, sale el moco y todo en paz. Pero cuando la gente ya lleva muchos años, pero muchos años de ser asmático, generalmente en los adultos, este tipo de obstrucción ya no lo podemos revertir 100%. ¿Por qué? Porque acuérdense que a nivel de todos los bronquios tenemos músculos, ¿sí? Y esos músculos
que son los que están causando la broncoconstricción, van a sufrir una hipertrofia a lo largo de todos los procesos. Y al sufrir una hipertrofia va a haber un engrosamiento de esos músculos. Y entonces ya no es solo la broncoconstricción más la inflamación, sino que es la hipertrofia muscular que hay en esos bronquios. ¿Alguna duda respecto a lo que les estoy diciendo ahorita? Licenciada, una consulta. Aquí también, aquí se ve o influye la matriz extracelular, Sí, que ya está dañada y por eso es que... Exacto, pero ¿te acordás tú quién fabrica la matrix extracelular? No, me acuerdo que lo leí, ahorita voy a ver, pero y ahorita no lo tengo. No, licenciada. A ver, compañeras, ¿quién se acuerda? Buenos días, si no me Buenos días. los alimentos que consumimos diariamente. No, los alimentos, la matrix se forma de los alimentos que consumimos, ahí estamos 100% de acuerdo. Pero ¿qué células toma eso y lo forma? A ver, compañeras. ¿Quién sintetiza la matrix? A ver, las 14 que estuvieron conmigo tienen que saberlo porque yo se los enseñé. A ver, revisen sus cuadernos. Ahí respondieron en el chat. Aquí me respondieron en el chat, pero en el chat veamos. Fibroblastos, perfecto. Melanie, son los fibroblastos. Y los fibroblastos son los que a través de agarran, vienen, toman todo lo que pueden de los alimentos y van a sintetizar la matrix que está compuesta por diferentes tipos de colágeno. ¿Sí? Y entre esos colágenos tenemos el fibroblasto. Y el fibroblasto es aquel que va a hacer que se puedan distender y contraer todo lo que son los tejidos. Y ahí ya tenemos un daño por la inflamación permanente que hay. Tú tenés toda la razón, compañera, cuando hablaste que estaba dañada la matrix. ¿Alguna otra cosa? Compañeras. Hola, yo tenía una pregunta. Sí, claro. ¿Por qué es que se hipertrofia por la inflamación de las mucosas? No. A ver, ¿cuál es el concepto de hipertrofia? Lo vimos en corazón. ¿Te acordás cuando vimos insuficiencia cardíaca? Sí, que su volumen aumenta. Aumenta el volumen de los músculos. Ajá. Básicamente. Pero todos los tejidos están formados por matrix, ¿sí? Y la matrix está aquí alterada, pero la hipertrofia que se da en pacientes asmáticos es porque se está contrayendo y relajando el músculo. Y el ejercicio que tiene que hacer el músculo para contraer el bronquio hace, por estímulos, todos los estímulos inmunológicos que ya vimos, hace que se empiece a hipertrofiar. Es como que si pusieran a un músculo a levantar pesas, ¿sí?
Eso es lo que está pasando básicamente con el músculo bronquial, que como está haciendo tanta broncoconstricción por diferentes estímulos a lo largo del tiempo, para poder responder a eso, el músculo se hipertrofia. Y esa es la razón. Gracias, doctora. ¿Alguna otra duda, compañeras? Bueno. Sigamos, pues. Bueno, pues, ¿cuál es la causa? Básicamente, se ha visto que el 80% de ellas puede ser que tengan cualquier otra enfermedad atópica o sean alérgicos o intolerantes a muchas cosas. Y estos son los que van a ocasionar que el cuerpo se vuelva más sensible, ¿sí? Y generalmente los alergenos son proteínas con actividad de proteasas. A ver, eso lo tuvieron que ver en bioquímica. ¿Cuáles son las proteasas? Y hay proteasas en los alimentos, etcétera, etcétera. A ver, compañeras, ¿qué son las proteasas? Son enzimas que ayudan a digerir las proteínas. Ajá, sí, básicamente. Y van a descomponer las proteínas. Pues entonces todos los alergenos van a tener actividad de proteasas. Y la alergia también puede venir por la producción del anticuerpo IgE, que es el anticuerpo que va a ser sinónimo de alergia específico. Ojo, cuando hablamos de alergia, hablamos de IgE. Cuando hablamos de intolerancias, sobre todo alimentarias, estamos hablando de IgG, ¿sí? En un paciente que desarrolla alergias, vamos a tener la IgE alta. En un paciente que desarrolla intolerancias, vamos a tener la IgE normal y la IgG alta. Por favor, acuérdense siempre de eso. Bueno, sigamos pues. Asma intrínseca. Ojo, vamos a tener, si es por alguna infección, ya sea viral, bacteriana, etcétera, vamos a tener una inmunoglobulina E que va a estar dentro de límites normales. No sabemos si realmente las infecciones van a jugar un papel predominante, pero generalmente sí vamos a tenerlos. Ahora, se ha asociado mucho en los procesos asmáticos, alérgicos, etcétera, a genes en el cromosoma 5Q, que van a internamente los linfocitos TH2, que acuérdense que son los que van a estar estimulando una inflamación crónica de bajo grado, y que son los que van a producir la CD4, que son los chismosos, y la CD8, los sicarios. Acuérdense de esa analogía que les hice para los compañeros que no saben qué es esto, porque si van a ir a buscar esa terminología no la van a encontrar. Lo que pasa es que los TH o los linfocitos T se van a dividir en dos, CD4 y CD8. Los CD4 son los que van a patrullar todo el cuerpo, van a detectar algo que está mal y le van a ir a avisar a los CD8 que eso está mal, que eso está dañando, y el CD8 va a venir y va a destruir ese microorganismo, virus, etcétera. Entonces, por eso, para que se les quedara un poco más, hice esa analogía, que el CD4, como es el que anda viendo y va a dar
la noticia, les dije que era el chismoso. Y el otro que va a venir y va a destruir es el sicario, porque va a venir y va a destruir todo lo que está ahí. Entonces, esa es la razón. Y esto lo que va a hacer es que haya alteración de ciertas interleucinas. ¿Qué es lo que va a hacer primero la interleucina 4? La interleucina 4 va a participar básicamente en la activación, va a activar los linfocitos B que van a producir las inmunoglobulinas que a su vez van a reaccionar ante ciertos estímulos y van a activar el sistema de complemento, que acuérdense que básicamente es un expansor de todo lo que es el sistema inmunológico. También vamos a tener una elevación de la interleucina 5, que lo que va a hacer es actuar sobre los eosinófilos, básicamente, que son los que se miran en las alergias. Luego tenemos la interleucina 9, que simplemente es pleotrópica. ¿Eso qué quiere decir? Que va a actuar tanto como inflamatoria como antiinflamatoria y juega un papel preponderante en lo que es el asma. Y por último, tenemos la interleucina 13, que lo que va a hacer es a regular. Entonces va a regular tanto los monocitos como las células B, que son las que producen las inmunoglobulinas. Y esta se va a producir básicamente en los linfocitos T. ¿Y qué va a hacer? Va a modular, jovencitas, modular. Básicamente, la interleucina 1, que es proinflamatoria, el factor de necrosis tumoral, que es proinflamatorio, y las células beta, que van a seguir produciendo inmunoglobulinas y por eso van a seguir con la inflamación. ¿Sí? Entonces, estas interleucinas, todas ellas, van a jugar un papel preponderante en el asma si esta es de tipo genético, si viene heredada, ¿sí? ¿Dudas al respecto de esto? Doctora, ¿cuál dijo que era lo que la interleucina 1, el factor de necrosis y la beta? Y 13. No dije células beta, dije la célula B, los linfocitos B. La IL, ¿cuál? Y L13. IL13, gracias. Entonces, ahí es cuando es como una, porque si ya es hereditario, sería, una pregunta, o sea, yo me acuerdo que la IgG era para las intolerancias que se pueden heredar, ¿verdad? Ajá. No, las intolerancias, ajá, exactamente. Ah, porque las alergias no, ¿verdad? No, para las alergias es la IgE. Perfecto, entonces la respuesta asmática se puede dar tanto por una alergia como por una intolerancia. Exactamente. Gracias. Bueno, también tenemos factores ambientales que van a influir en el desarrollo o no desarrollo de este tipo de patologías, como son las alérgicas. Y lo que se ha visto es que los niños que están criados en un lugar como super burbuja, les digo yo, que no jueguen en el piso, que esté todo desinfectado, que nunca tengan las manitas sucias, que todo es geles antibacterianos, etcétera, etcétera, son los niños que generalmente van a ser más propensos a desarrollar todas este tipo de patologías. Pero se ha visto que aquellos niños que han sido criados en granjas o han tenido exposiciones a todo tipo de infecciones, de endotoxinas, etcétera, son los que van a desarrollar menor cantidad
de alergias o simplemente no las presentan. Ustedes miran a esos niñitos que los tiene su mamá en el suelo jugando con todo, que se llevan todo a la boca, etcétera, etcétera, desde pequeños. Y incluso agarran la comida, se cae en el suelo, la agarran, se la vuelven a meter a la boca. Esos niños es casi imposible. No les digo que es imposible, pero es rarísimo que lleguen a desarrollar un proceso asmático o lleguen a desarrollar intolerancias. ¿Por qué? Porque dieron toda esa información al sistema inmunológico en el momento en que el sistema inmunológico se empieza a formar, porque este realmente empieza a activarse después de los 6 meses de vida. Entonces esos niños han dado toda la información para ser tolerantes a todo ese tipo de estímulos, ¿sí? Mientras que los niños que no han tenido todos esos estímulos, pues entonces el cuerpo los va a reconocer como alergenos y ya de grandes, de 12 años en adelante, que es lo que mira la medicina interna, de 12 años en adelante esos pueden padecer alergias, asma y muchas otras cosas más, porque su cuerpo no reconoce todo aquello del medio ambiente con lo cual uno está familiarizado. Bueno, otra de las cosas es el hecho de tener parásitos, porque ya hay algunas teorías que dicen que los parásitos se asocian a menor peligro de padecer asma. ¿Y eso por qué? Acuérdense lo que vimos el semestre pasado, en el cual vimos que el sistema linfático era a nivel gastrointestinal era el más grande de todo el cuerpo, el más abundante. Entonces, todos aquellos estímulos que pueden llegar al intestino se van a ir por el sistema linfático y acuérdense que este está interconectado, el GLAD, el BRAD, etcétera, está interconectado con todo el sistema linfático del cuerpo y todo va a reaccionar simultáneamente. Entonces, el hecho de tener parasitosis hace que pueda haber cierto tipo de tolerancias y se desarrollan cierto tipo de tolerancias y esos niños también son menos propensos a desarrollar el asma. Y decía un profesor que yo tenía, un parasitólogo, que si en Guatemala se pudiera medir la fosforescencia de las paredes, definitivamente no necesitáramos luz, porque en Guatemala hay tantas heces en muchas casas, en las paredes, de todo tipo, que, ¿cómo se llama? De veras, no necesitaríamos luz, decía este señor que era ¿qué les diría yo? El tipo era el mejor parasitólogo que había aquí en Guatemala y posteriormente él dijo todo eso antes de que ya los estudios inmunológicos empezaran a probar esto. O sea, en el interior del país y los niños que están expuestos a todo este tipo de noxas, es difícil que encuentren un niño asmático o váyanse al mercado o a las áreas marginales. Es difícil que encuentren un niño asmático, pero váyanse a otras áreas donde están súper cuidados y ahí van a encontrar niños asmáticos y alérgicos en mayor cantidad. Otra cosa importante es la alimentación. Aunque hay controversia al respecto y todavía no se ha logrado decir si sí o no, pero entre las teorías está que las dietas que proporcionan pocos antioxidantes tienen un mayor peligro de padecer asma estas personas. Y así también la deficiencia de vitamina D puede predisponer a la aparición del asma. Eso tuvieron que haberlo visto ustedes con Miriam, sobre todo lo que son estas vitaminas. Otro factor de riesgo es la obesidad. Y acuérdense que la obesidad es porque todas las células grasas per se producen interleucinas proinflamatorias. La contaminación atmosférica, los alergenos, cualquiera que sea,
exposición laboral, como miran a este señor que está acá y que está respirando el polvo continuamente. Entonces, o los que trabajan en las minas de asbesto, etcétera, etcétera, pueden predisponerse a un asma adulta y cualquier otro factor que nos vaya a influir en el desarrollo de ese tipo de atopias. Bueno, antes de entrar a la patogenia, ¿dudas de lo que hemos visto? Compañeras. Bueno, si no tienen dudas, sigamos. ¿Cuál es la patogenia? Pues simple y sencillamente lo que les dije es una inflamación, básicamente. Y en esa inflamación, pues vamos a tener a los eosinófilos, vamos a tener a los linfocitos T activados y vamos a tener a los mastocitos que son reguladores, ¿sí? Pero también pueden degranular una serie de sustancias como es la histamina, la bradicinina, la sustancia de reacción lenta de anafilaxis, que esas van a estimular la inflamación. ¿Qué tan inflamado esté y qué tanta, ojo, y qué tanta falta de oxígeno tenga el paciente? No se ha visto una correlación lineal o con la sintomatología, porque puede haber gente que está inflamada, pero no tiene asma, ¿sí? Gente que tiene los bronquios inflamados, pero no tiene asma. El mejor ejemplo ahorita es el COVID. Hay una inflamación sistémica, hay una inflamación de todo el árbol respiratorio, pero eso no quiere decir que ese paciente haya desarrollado asma. Entonces, aquí tenemos una pequeña ilustración de un árbol bronquial que miren cómo se pone después. Simplemente la luz del bronquio ha disminuido increíblemente. Aquí tenemos básicamente un corte histológico de un asma que falleció. Y aquí pueden ver ustedes que hay un moco con células que son estas celestes, que están dentro del bronquio, básicamente. Aquí tenemos células inflamatorias en la mucosa del bronquio. Esta rojito que está acá, aquí miren, son los músculos también, que hay un engrosamiento en la membrana basal. Y acá también tenemos un engrosamiento muscular, porque esto no tiene que estar tan ancho el músculo, pero como les dije, se agranda como que si hubiera estado haciendo pesas básicamente, y eso es lo que pasa en un bronquio de una persona con asma. Bueno, pues la inflamación en las vías aéreas, hiperreactividad, y esto es lo que guarda, que aquí está, miren, aquí tenemos el moco, tenemos la capa muscular y tenemos las vías aéreas cerradas por básicamente la inflamación que hay. ¿Qué es lo que va a producir eso? Todos los alérgenos o todas las noxas. Eso nos puede dar una inflamación de los bronquios que va a causar una hiperreactividad que se va a manifestar por ya sea tos, sibilancias, opresión retroesternal, disnea, esta dificultad del aire, y elementos pueden ser básicamente muchos. ¿Cuál va a ser el efecto de la inflamación? Básicamente hipertrofia muscular, fibrosis. ¿Por qué fibrosis? Porque como ha habido tanta inflamación a nivel de la matrix extracelular, entonces esa inflamación, ¿cómo se va a resolver? Se va a resolver básicamente haciendo con cicatrices a nivel de la matrix. Y es por eso que se puede desarrollar fibrosis en estos pacientes. Fibrosis a nivel de la matrix lo que va a hacer que ya no sea
tan distendible, no se pueda relajar y abrir bastante la luz, ni se pueda contraer tanto, porque ya eso está fibrosado, pero eso es si hay mucho tiempo, no cualquier persona con ataque asmático. Estamos hablando de estos efectos a largo tiempo. Puede haber aumento de la secreción de moco, ¿por qué? Por la inflamación que hay en este tipo de patologías, y efectos neurológicos, ¿por qué? Por la falta de oxigenación y que llega menos oxígeno al sistema nervioso central, y ahí vamos a tener problemas, igual que si llega menos oxígeno al corazón. Aquí básicamente es exactamente lo mismo. Vamos a tener estímulo. Esto va a ver las células dendríticas que van a estimular a las células TH2, a los mastocitos. Estos estimulan a los eosinófilos y a los neutrófilos. Perdón, jovencitas, un momento. A los eosinófilos. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Se va a desprender parte de ese epitelio, se va a activar todas las vías nerviosas que van a llevar la información al sistema nervioso central, y estas van a venir y van a procesarlo y van a mandar la respuesta, y esa respuesta de ese reflejo colinérgico es la broncoconstricción, ¿sí? Y aunado a eso, vamos a tener la hipersecreción de moco y el edema que se va a dar en estos pacientes. Van a haber muchísimas células que van a intervenir básicamente en un paciente asmático. Entre esas células tenemos las células inflamatorias, que son varias, las células propias del tejido, los mediadores proinflamatorios, y todos ellos básicamente nos van a dar como resultado un broncoespasmo, un aumento de la secreción de moco y de plasma, y todos los cambios estructurales a nivel de los bronquios. Aquí tenemos básicamente eso. A ver, ¿alguna compañera que quiera explicar este esquema? A ver, compañeros. Compañeras, ¿quién me quiere explicar esto? Bueno, si no hay ninguno, veamos pues. Fíjense que aquí tenemos el antígeno. Este antígeno va a atravesar el epitelio. En este caso estamos hablando de bronquios, pero puede ser un epitelio intestinal también, pueden ser las mucosas de la boca, puede ser cualquier epitelio. Aquí se va a estimular la interleucina 8 y el factor estimulante de la colonia de granulocitos. Estos a su vez van a estimular las células dendríticas, son las células presentadoras de antígeno, y también se va a segregar interleucina 1, que es proinflamatoria, y factor de necrosis tumoral en este macrófago. Este macrófago, a su vez, como ha secretado interleucina 1, va y esta estimula al linfocito TH0. El TH0 va a secretar IL-4, que es una interleucina moduladora y antiinflamatoria. Pero como ya hemos tenido estimulación de otros lados, entonces ya viene y va a reaccionar el linfocito TH2. El linfocito TH2, ¿qué es lo que va a hacer? Estimula las colonias productoras de granulocitos, estimula las células mastocíticas que a su vez van a secretar factor de necrosis tumoral, interleucina 4, interleucina 5. Y acuérdense que les dije que también
las células mastocíticas. Ay, disculpen, jovencito. ¿Voy a decir? ¿Sí? Ay, señor, disculpen, pero en esta casa nadie contesta. No, hazme un favor. Ay, disculpen, pero en esta casa todo el mundo parece que es alérgico al teléfono y yo lo tengo aquí a la par de donde estoy dando clases y no me dejan hacerlo. Bueno, se recuerdan que hace un momento les dije que los mastocitos, a la vez que secretan esto, también van a secretar histamina, bradicinina, sustancia lenta de anafilaxis, etcétera, que son sustancias propiamente dichas de cualquier actividad alérgica. Se van a estimular a su vez también los linfocitos B, y estos linfocitos B van a producir inmunoglobulina E, que es la inmunoglobulina alérgica, y también se van a estimular a los eosinófilos, que van a estimular también las colonias productoras de granulocitos, la interleucina 3 y la interleucina 5, que ya les expliqué que hacía cada uno de ellos. Y todo este proceso va a desarrollar reacciones de tipo alérgico. ¿Dudas al respecto, compañeras? Compañeras. Doctora, disculpe, ¿podría ¿Sí? repetir desde la... Yo no había el curso con usted el semestre pasado y me perdí un poco desde cuando estaba explicando la parte de los linfocitos TH2, las células TH2. Va, ¿sabes qué? Vamos a hacer una cosa. Mejor repito todo. Ok, gracias, doctora. Vaya. Veamos, pues. Aquí tenemos el antígeno, ¿sí? Sea el que sea, a nivel de cualquier mucosa. Entonces viene el antígeno y entra a través de las células epiteliales. Cuando hace esto, el antígeno va a estimular las colonias estimulantes de los granulocitos y va a estimular la interleucina 8. Esto viene y va a estimular las células dendríticas, que son células presentadoras de antígeno, que acuérdense que lo que hacen las células presentadoras de antígeno es agarran al antígeno y se lo van a presentar al linfocito. Y le dicen, esto no está normal aquí en el cuerpo, esto no es del cuerpo. Y viene el linfocito y va a empezar a reaccionar. Entonces llega y se lo presenta al linfocito TH0. Este linfocito TH0 que ya recibió la presentación del antígeno va a venir y va a secretar IL-4. Bueno, quedémonos ahorita ahí, ¿sí? El antígeno también, o sea, la colonia estimulante de los granulocitos cuando produjo IL-8 y colonia estimulante también va a venir y van a aparecer los macrófagos. Acuérdense que los macrófagos son los que van a llegar, van a englobar básicamente todas las sustancias extrañas. Y este macrófago, que aquí adentro, estos verdes, vino y englobó básicamente este antígeno, viene y va a producir IL-1 y factor de necrosis tumoral. Esta IL-1 que produce va a venir
y va también a estimular al TH0. Este TH0 que ya produjo IL-4 se va a ir con el linfocito TH2. El linfocito TH2 es aquel que va y tiene básicamente que el cuerpo esté con una inflamación de bajo grado y no reacciona. Básicamente no está inflamando y desinflamando, sino que mantiene inflamado todo. Este linfocito TH2 va a seguir varias vías. Número 1, va a estimular la colonia de granulocitos, que va a estimular a los monocitos, y a su vez va a estimular a los macrófagos para que continúe produciendo IL-1. Va a estimular a las células mastocíticas, y las células mastocíticas lo que van a hacer es a producir factor de necrosis tumoral, interleucina 4, interleucina 5, y estos a su vez también va a liberar histamina, que tiene que ver mucho con las alergias, bradicinina, sustancia de reacción lenta de anafilaxis, etcétera, que va a aumentar la inflamación en este tejido. También el linfocito TH2 produce interleucina 4, que a su vez va a activar a los linfocitos B. Y acuérdense que los linfocitos B son aquellos que producen las inmunoglobulinas. Y en este caso, produjo la inmunoglobulina E, porque es una reacción alérgica, que esta a su vez va a venir y va a estimular también a las células mastocíticas, ¿sí? Y la inmunoglobulina E, acuérdense también que viene y activa al complemento. Eso no está acá en esta diapositiva, pero acuérdense que activa el complemento, que es la amplificación de la respuesta inmunológica, que está el CQ3, el 4, etcétera, que ahí se van. Y también este linfocito TH2 va a venir, va a secretar IL-3 y IL-5, que van a estimular la colonia de granulocitos y va a estimular al eosinófilo, que a su vez va a venir y va a volver a estimular todas estas interleucinas. Y así es como la inflamación no solo se produce, sino que se perpetúa, a menos que se den medicamentos para que esta reacción se frene. Se pueden dar varios medicamentos como antiinflamatorios, que es lo que usualmente se puede dar. Se dan esteroides para bloquear esta reacción. Y lo último, y lo que se está dando, son interleucinas. Aquí en Guatemala no han venido todavía, pero sí hay anti-interleucina 1, que bloquea la reacción de la interleucina 1 y que lógicamente baja todas las interleucinas proinflamatorias. Y tenemos la interleucina 10, que también bloquea toda la cadena que es inflamatoria, porque es una interleucina básicamente antiinflamatoria. La diferencia entre la anti-1 y la 10 es que la anti-1 es para inflamaciones agudas y la 10 es para inflamaciones crónicas, de lo que está en el mercado, que está en Europa. Bueno, compañeras, y compañeros, si hay alguna duda, díganmelo y busco alguna otra forma de explicar hasta que esto les quede claro, por favor, porque es bien importante. De mi parte ya quedó claro, doctora, gracias. ¿Y el resto de compañeras? Licenciada, una consulta. La presencia de células mastocíticas, al haber ya, digamos, empezar con una alergia o una inflamación, digamos, puede estar por mucho tiempo y puede llegar a producir
algún tipo de cáncer o digamos, o los tumores, digamos, las células tumorales, de ahí pueden ser malignas o benignas, digamos, Ujú. y llegar a producir algún tipo de cáncer. Ok, tú lo que me estás preguntando es porque hay unas teorías que dicen que la inflamación crónica, las personas pueden desarrollar cáncer después de este tipo de inflamación. ¿Es esa la razón por la que me estás preguntando esto? Bueno, yo porque por las células mastocíticas, por eso le preguntaba que... No, yo sé. No, pero ¿por qué estás asociando las células mastocíticas con el cáncer? Esa es mi pregunta. Sí, lo que pasa es que mi papá tenía tuvo cáncer y la persona que me explicaba, la doctora que me explicaba el cáncer que él tenía, me hablaba sobre las células mastocíticas y por eso. Ajá. Lo que pasa es que como las células mastocíticas van a producir una inflamación, pero no es el mastocito per se, sino que es la inflamación que se puede dar y esto va a liberar muchas citoquinas y va a liberar muchas sustancias químicas. Esto va a producir una angiogénesis, ¿sí? Angiogénesis va a ser un aumento básicamente de una circulación, pero de vasos sanguíneos. Pero el problema es que aquí hay alteraciones a nivel de la apoptosis celular. Y como hay alteraciones a nivel de la apoptosis celular que ya no se va a dar normalmente, entonces también de ahí es donde puede haber una alteración a nivel del sistema inmunitario y esta falla de la apoptosis más la angiogénesis que producen las células mastocíticas puede hacer que se desarrolle un proceso canceroso. Pero hay muchos factores que pueden producir el cáncer, no solo esto, hay muchísimos. ¿Sí? Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra duda, compañeros? Compañeras, compañeros, ¿alguna otra duda? Bueno, sigamos pues. Bueno, aquí es básicamente lo mismo que ya les expliqué. Y vámonos a lo que es la fisiopatología. Básicamente, ¿qué es? Es una inflamación en los bronquios que va a causar una broncoconstricción y aumento de la secreción de moco, y eso lo que hace es que ya no haya una salida, sobre todo salida de aire o entrada de aire en una forma correcta. Al aumentar esta hiperreactividad, lo que causa es que haya una hiperinsuflación torácica, o sea, que el tórax esté más agrandado y hay un aumento del volumen residual pulmonar. Acuérdense de los volúmenes respiratorios que vimos. En este caso, es el volumen residual el que va a estar aumentado y es por eso que se da esta imagen, que está muchísimo más negro, si se dan cuenta ustedes ahí, y esto es por el atrapamiento aéreo que hay en los pulmones en este tipo de pacientes cuando están en crisis. Esto puede dar muchísimos síntomas, como pueden ser las sibilancias, la dificultad para respirar, la tos. Hay mucha gente que en la noche cuando hace frío, si no se queda bien enchamarrada, puede despertar en la mañana con una crisis asmática. Y estos pacientes, dependiendo de la gravedad, pueden utilizar sus músculos accesorios. Y hay algunos pacientes que sí van a tener un síntoma prodrómico antes de desarrollar el ataque asmático. ¿Cómo se va a diagnosticar? Pues simplemente pruebas de función pulmonar, se van a hacer espirometrías, se puede hacer sensibilidad de las vías respiratorias, entonces van a hacer pruebas inmunológicas, se van a sacar radiografías,
se van a sacar estudios de sangre donde puede o no pueden estar elevados los eosinófilos y las pruebas cutáneas que se van a hacer. ¿Cuál va a ser el objetivo del tratamiento del asma? Pues va a ser llevar al paciente básicamente a una vida normal, quitar la mayoría de sintomatologías, tratar de evitar que este paciente esté recayendo continuamente y que pueda, como les dije, llevar su vida prácticamente normal. Ese es el objetivo que hay. ¿Cuáles son algunos de los medicamentos que se van a dar en este caso? Tenemos los agonistas adrenérgicos, como son los beta. Acuérdense que les expliqué que todos los beta iban a ser sinónimos de dilatación y los alfa de constricción. En este caso se usan los beta que nos van a relajar el músculo, van a inhibir que los mastocitos vayan a liberar toda esa serie de sustancias, va a disminuir el edema, puede haber un mejor funcionamiento de los cilios pulmonares para expulsar el moco que hay en los bronquios, disminuye la tos, pero, ojo, no afecta en nada la inflamación crónica. Los beta 2 no tienen ningún efecto sobre la inflamación. Ahí tiene que ir otro tipo de medicamentos. También podemos dar la teofilina, que es otro de los medicamentos que hay, pero hay cierto tipo de alimentos que van a aumentar básicamente su eliminación, que es aumento de el consumo de proteínas y menos carbohidratos, carne asada y que sean niños, ¿sí? Pero también hay daños a nivel de otros órganos que van a hacer que disminuya su eliminación. Bueno, aquí tenemos un esquema de básicamente cómo van a actuar los esteroides, que los esteroides se van a dar como antiinflamatorios básicamente en estos pacientes. Entonces, ustedes han visto mucho de esos aparatitos que usan los asmáticos. Y estos aparatitos nos van a liberar el medicamento. Se ha visto que básicamente se inhala del 10 al 20% de ese medicamento y que de un 80 a 90% se va a ir en la boca, saliva y va a llegar al tubo digestivo. Lo que se absorbe en el tubo digestivo se va a ir al hígado, básicamente. Aquí puede inactivarse una parte y otra parte va a pasar a la circulación general. Y de lo que llegó a los pulmones, eso sí entra en su totalidad a la circulación general y eso nos va a dar básicamente una desinflamación o es un antiinflamatorio, pero esto nos puede dar también efectos secundarios generalizados, porque los esteroides no son tan inocuos, sino que van a tener ciertos efectos colaterales. Que entre los que les puedo mencionar es que si son en jovencitos hay un cierre precoz a nivel óseo y son niños que se pueden quedar bajitos, básicamente. Aquí es una estrategia que hay para tratar a los pacientes asmáticos que primero se van a entrar con los beta 2, como les dije, son broncodilatadores. Básicamente, si se puede controlar solo con eso, porque es un asma muy leve o es intermitente, pues entonces con un beta 2, esto simple y sencillamente puede salir bien. Si esto persiste, entonces ya se van a dar esteroides inhalados, se da beta 2 más esteroides inhalados. Luego, si aún persiste, se van a dar agonistas beta 2 que tengan una acción prolongada.
Y así progresivamente se van a ir aumentando las dosis. Y aquí tenemos esteroides inhalados, que se aumentó la dosis. Tenemos agonistas beta 2 y tenemos corticosteroides orales, que es la prednisona básicamente que se da junto con las agonistas B, pero este aumento de tratamiento va a depender básicamente de la respuesta del paciente. Pero algo que les quiero decir, lo vamos a ver un poco más cuando miremos intolerancias alimentarias, pero algo importante es esto. Si la noxa o el alergeno es un alimento, con dejar de dar ese alimento, se va a disminuir o se va a evitar todo este tratamiento, porque entonces los ataques asmáticos o las inflamaciones permanentes a nivel de las vías respiratorias van a ir desapareciendo paulatinamente y el paciente ya no va a presentar esta sintomatología. Pero tenemos que detectar si es una intolerancia o una alergia alimentaria lo que desencadena este ataque asmático o puede ser uno de los factores coadyuvantes para desencadenar este ataque. Entonces, si eso se logra ver, con quitar ese alimento, ustedes van a ayudar muchísimo, muchísimo a controlar el proceso asmático en estos pacientes. Doctora, ¿Sí? me perdí un poquito hace un rato cuando dijo que los adrenérgicos beta 2, o sea, son esteroides, ¿verdad? Pero dijo que no, los beta 2 no son esteroides. Ah, los beta normal, sí. No. Lo que dije es, los beta 2 son broncodilatadores, vasodilatadores, y los alfa son broncoconstrictores o vasoconstrictores. Ok, pero dijo que no tenían nada que ver con la inflamación, solo que relajaba. Exactamente, no tienen ningún efecto contra la inflamación, los beta. Aparte son los esteroides que eso sí, van a actuar contra la inflamación. Ah, ya, gracias. Bueno, ¿alguna otra duda, compañeros o compañeras? Bueno, aquí les quiero presentar cuando el paciente ya llega en una etapa muy grave y que esto no revierte, qué es lo que... ¿Qué está pasando acá? Esto básicamente va a ser cuando tienen que entubar al paciente para meterlo a un ventilador para lograr oxigenar sus pulmones y que entre aire a los pulmones porque ya no hay otra forma de sacarlo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Miren, ahí tenemos la úvula, ahí tenemos básicamente la lengua. Entonces, ahí llegamos, ahí está la glotis, que es la que tapa básicamente a las cuerdas bucales cuando va a pasar el alimento. Ahí la pueden ver, ahí están las cuerdas bucales, y ahí es donde van a meter el tubo para ventilar a este paciente, básicamente. Entonces, miren ahí en las cuerdas bucales. Y ahí está. Ahí meten el tubo que va a llegar a la tráquea y ahí es básicamente por donde va a pasar el aire y lo van a conectar a un ventilador. Bueno,
¿Preguntas al respecto, compañeros? ¿Alguna pregunta? Sí, doctora. A ver, ¿Qué contame. dijo que era el medicamento LAVA? Perdón, no te oigo bien. ¿Qué dijo que era el medicamento LAVA? Ok, aquí lo tenemos, mira. El LADA lo tenés aquí. Son agonistas beta 2 de larga duración. Gracias. Aquí estaba, mira. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces voy a pasar rápidamente. En 20 minutos les voy a dar, una, aquí está, lo que es el EPOC o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que va a tener algunas similitudes, pero básicamente es la limitación del flujo de aire y no siempre va a ser reversible. Esto va a incluir otra patología que se le llama enfisema, que básicamente tiene destrucción a nivel de los alvéolos pulmonares, y la bronquitis crónica, que no es más que una inflamación crónica a nivel de la mucosa, a nivel de los bronquios, y que va a estar produciendo continuamente tos crónica productiva. Básicamente en el EPOC siempre va a haber una obstrucción en el flujo del aire. Puede haber una bronquitis sin obstrucción, pero la bronquitis sin obstrucción no está incluida dentro de la enfermedad pulmonar crónica obstructiva. Tiene que ser una bronquitis con obstrucción para que se incluya a este nivel. Luego, ¿cuáles van a ser básicamente los factores de riesgo? Pues tabaquismo, infecciones, exposiciones laborales de las gentes que echan tortilla todavía con leña, humo de tabaco, que puede ser genético también por deficiencia de antitripsina alfa 1. Y esto se va a presentar básicamente dependiendo de la edad. Entonces puede haber una obstrucción a nivel de las vías respiratorias que puede empezar básicamente a disminuir, no solo por la edad, si es deficiencia de antitripsina, sino que por la exposición constante a humo de tabaco o a otro tipo de contaminantes atmosféricos. Y eso se puede dar en hijos de padres fumadores que desde temprana edad lo están teniendo, entonces ellos a temprana edad pueden tener bronquitis crónica, gente que vive donde hay mucha exposición al humo de las camionetas, que ahorita básicamente en todo el país hay un montón, mucho polvo, etcétera, etcétera. ¿Y qué es el EPOC nada más? Pues simple y sencillamente es una disminución del flujo respiratorio, básicamente. ¿Y eso qué es lo que va a dar? Va a disminuir, a aumentar el volumen residual, o sea que va a haber mayor cantidad de volumen residual y el cociente volumen residual, que esto con qué está relacionado, con la capacidad pulmonar total y que no se distribuye adecuadamente la ventilación. Acuérdense ustedes que los ápices pulmonares son los que menos aire y menos ventilación van a tener. ¿Cuáles van a ser los signos característicos en estos pacientes? Pues vamos a tener no solo un riego sanguíneo desigual. ¿Y por qué es importante el riego sanguíneo? Porque acuérdense que a ese nivel
van los glóbulos rojos que van a llevar el oxígeno a todos lados, y además hay destrucción a nivel de los tejidos bronquiales y de los alvéolos pulmonares que hacen que hayan cavidades mayores. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos los sacos aéreos normales y saludables. Miren acá, podemos tener un alvéolo pulmonar que está muy bien, pero en el enfisema o el EPOC, aquí donde habrían unos 3 o 4 alvéolos, básicamente hay un saco grande. Entonces, no es lo mismo tener membrana acá, tener membrana acá, tener membrana acá, que están irrigadas y que pasan glóbulos rojos y van a llevar oxigenación, que tener un saco grande que ha disminuido la irrigación y por lo tanto se va a oxigenar menos la sangre que pueda llegar. Entonces, miren aquí esto más rojo, alvéolos que tenían que ser pequeñísimos. Miren ustedes en el tamaño en que se han convertido en pacientes con EPOC o con enfisema pulmonar. Esto, ¿cómo se da? Aquí está básicamente el humo de cigarrillo, pero hay muchas otras cosas más que lo que van a hacer es básicamente, vamos a ver acá, permítame. Básicamente a causar una inflamación a nivel de los alvéolos pulmonares. Esta inflamación va a hacer que se active tanto el neutrófilo como los macrófagos. Estos actúan, estimulan las melaproteinasas, las proteinasas básicamente, y estas proteinasas van a destruir matrix extracelular y las proteinasas también, metaloproteinasas, también van a venir, y si tenemos inhibidores de ellas que destruyen, pero también hay un estímulo constante para la formación, pero estos los van a inhibir, se va a degradar la matriz extracelular y hay destrucción pulmonar. Aquí podemos seguir 2 caminos, o enfisema y EPOC, o reparación, básicamente. Entonces, depende, 1, de la exposición constante, 2, del estado de la matrix, y 3, qué está pasando con las metaloproteinasas en estos pacientes. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas? Pues va a ser una tos con producción de esputo y dificultad para hacer el ejercicio. Y esto pueden pasar meses o años antes de que se vaya a una consulta, y la persona generalmente no se acuerda de cuándo aparecieron los síntomas. Puede tener varias etapas, desde la etapa del paciente que se considera con riesgo hasta la etapa que va a estar muy grave. Y en esto lo que va a hacer no solo es la tos crónica más la producción de esputo, sino que va a dañar las capacidades pulmonares, desde que va a tener un flujo expiratorio, un volumen expiratorio forzado arriba de 80, como lo puede tener menos de 50, ¿sí? Entonces lo que va a alterar es la capacidad pulmonar para realizar el intercambio gaseoso. ¿Cuáles van a ser el tratamiento? Pues como pusimos el ejemplo de fumar, se dice dejar de fumar, pero tiene que ser todo tipo de tratamiento. Si son las gentes que están echando tortilla con leña, pues que usen otro tipo de combustible. Si es gente que está trabajando en minas, pues tienen que buscar otro trabajo. O gente que está muy expuesta al humo de camionetas, etcétera, tiene que buscar otra forma de irse a vivir a otro lado, o cualquier tipo de contaminación, porque de lo contrario la destrucción va a seguir. ¿Cuáles son básicamente el tratamiento? Hipertropio, que es básicamente un broncodilatador. Tenemos los agonistas beta nuevamente, que son broncodilatadores, los glucocorticoides inhalados,
teofilina, y en caso de que ya esté en estado grave el paciente, pues tiene que andar con oxígeno permanente. Bueno, ¿alguna pregunta al respecto de el EPOC o preguntas que tengan? Compañeras, buenos días. A ver, contame. Sí, sí, pues, porque el popó de las aves pueden tener cierto tipo de hongos y también pueden tener ácaros, y eso nos va a desarrollar muchos problemas. Ajá. Y patrón, ajá. Sí, es exactamente lo mismo, que es un broncodilatador. Compañeras, ¿alguna pregunta antes de que pasemos a la siguiente fase? Pero mejor Tengo una miremos todas duda, las doctora, dudas. A ver, contame. que, o sea, a base del EPOC y todo eso, después puede producirse un cáncer. O sea, cuando ya está muy avanzado, podría decir. Mira, cuando ya tiene EPOC y está en una fase avanzada, el paciente generalmente se va a morir de eso, pero puede producir cáncer también. No, uno no es limitación del otro, pero el EPOC per se no es causa de cáncer, por lo menos hasta ahorita conocida. El humo de cigarro, el estímulo del humo de cigarro, sí es causa de cáncer, ¿sí? El humo. Pero la enfermedad EPOC propiamente dicha no está catalogada dentro de las que producen cáncer. No sé si me expliqué bien. Sí, sí, solo que entonces, por lo tanto, o sea, podría haber algún paciente que tuviera cáncer pulmonar y también tuviera EPOC. ¿Es posible eso? Sí, 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 ok. es posible. Gracias, doctora. ¿Alguna duda? Ajá. ¿Cuál es la correlación entre la bronquitis crónica con EPOC? ¿O es lo mismo? No. Es que la bronquitis es una inflamación de los bronquios, básicamente, ¿sí? Y el EPOC ya es una destrucción a nivel de vías aéreas. No de vías aéreas, sino que de alvéolos. Perdón, el compañero que me preguntó sobre el cáncer y el EPOC. Sí, doctora. Perdón, ¿no te oí? No, es que, o sea, me llamó. Sí. Cuénteme. A ver, Ramón, contame. Esta tu duda, ¿a raíz de qué fue? Para ver si te la puedo aclarar un poco más. Es que mi padre tiene EPOC porque es un fumador. Entonces, pero me parece como que raro porque ha fumado demasiado durante toda su vida y nunca desarrolló algún tipo de cáncer o algo así. Es que no todos los fumadores van a desarrollar cáncer, ¿sí? Y no todas las personas van estando en contacto con alergenos o con contaminantes, etcétera, van a desarrollar cáncer. Pueden desarrollar cualquier otro tipo de enfermedades, pero no todos van a desarrollar cáncer, ¿sí? Eso que te quede muy claro. Pueden desarrollar enfisemas, etcétera, y si este llega a grados muy altos,
ellos pueden básicamente fallecer del problema pulmonar sin llegar a desarrollar nunca cáncer. Una cosa no es sinónima de la otra, porque para desarrollar cáncer se necesitan otros elementos más que los vamos a ver. Hay una clase de cáncer que yo doy que no está en el programa, pero es básicamente las bases generales del cáncer que les voy a dar para que ustedes puedan entender un poquito más adelante algo de esta patología. ¿Alguna Gracias. otra pregunta, compañeras y Gracias, compañeros? A ver, con... Ajá. Porque ahí te lo dijo tu médico, claro. Simple y sencillamente estimula la retención de sodio. Los esteroides, si vienen y hinchan a la gente, así la palabra es edema, edematizan a la gente, pero sí, eso se da con los esteroides, pero se da generalmente con los esteroides tomados o inyectados, no se va a dar con cremas. ¿Y cuánto te dio? Porque generalmente se da de 5 a 10 miligramos de prednisona. Tendría que haberte dado mucho más para que desarrollaras eso, porque con esa dosis, que es casi los 5 miligramos, es prácticamente lo que uno secreta al día por las glándulas, no hay razón para edematizar a la persona. ¿Cuánto tomaste? Urticaria. Ah, ya. Ujú. Ya. Tú dijiste que te inyectó hormonas. Ah, bueno. Ok. Está bien, pues sí, no, eso es lo que puede pasar. Bueno, compañeras, ahora vamos a pasar a la siguiente fase. Sus compañeras tienen la presentación de un caso de asma y se va a revisar uno de los 2 artículos científicos que ellas compartieron. Normalmente se van a compartir con todos para que ustedes estudien. Esa es una actividad asincrónica y por eso yo también les he estado compartiendo algunos artículos recientes, cortos, para darles opción a que lean un poco más y miren un poco más de del tiempo que yo tengo para darles en la clase. Porque entre más se lee y más se aprende, uno está consciente de que sabe menos. No sé si me entienden esto, porque es tanto, pero tanto, tanto lo que hay que aprender, que solo la gente que realmente no está consciente de ellos dice, de eso ya no leo nada o no sé, porque ya todo lo sé. Y eso es mentira, nadie puede saber todo de todo. Siempre hay muchas cosas que se ignoran. Si uno está en el área de salud, una de las cosas que tiene que
adquirir es una lectura permanente y hay múltiples medios de estarse actualizando y estar leyendo cosas nuevas cada vez. Y esa es la razón por la que vamos a unir la enfermedad con un caso clínico y con un artículo científico para que englobemos esto, pero sí les recomiendo que lean los artículos que les voy a ir compartiendo. Son artículos que les van a servir esos temas a lo largo de su carrera en algún momento. Bueno, compañeras, voy a dejarte compartir pantalla para que las personas encargadas del caso clínico ya están listas. Buenos días, doctora. Ya. Va. Entonces, la pantalla es toda suya. Bueno, entonces vamos a presentarles el caso clínico de un paciente. Primero, pues vamos a iniciar con los datos del paciente. Es un paciente masculino de 27 años, soltero y es originario de Escuintla, pero actualmente pues reside en la colonia Quetzal. El motivo de su consulta, pues él presenta una disnea de 12 horas de evolución. Más adelante, pues veremos un poco más a detalle cómo fue que se fue presentando. Tanto la historia de la enfermedad, pues es una persona con antecedentes de asma bronquial que fue diagnosticado desde su infancia. Desde entonces, pues ha sido todo con salbutamol en spray inhalado, que es pues este dispositivo que ya nos hablaba la licenciada y del que él pues lograba controlar sus crisis. Entonces, pues las observaciones que les hablaba, ¿verdad? Hace 10 días, pues él indica iniciar con síntomas respiratorios con secreción nasal y garganta. Posterior a las 48 horas, antes de la consulta, inicia con tos con expectoración blanquecina, sensación de opresión en el pecho y pico al respirar. El paciente pues también indica que tomó algunos antigripales, pero ninguno de estos pues les ayudó a controlar esos síntomas. Por lo que 12 horas antes se asocia con una sensación de falta de aire que no mejora con el uso del salbutamol en spray, por lo que asiste a la consulta. Y finalmente, pues ya el médico que lo revisa da por revisión por sistemas, que tiene una fiebre cuantificada por termómetro, presenta cefalea y presenta pues una disnea por esfuerzo, que es lo que podemos observar como en este pequeño video, que el paciente tiene como esa molestia, ¿verdad? En los antecedentes médicos tenemos que es diagnosticado con asma bronquial y tratado con salbutamol en spray, como ya se había dicho. Y la última crisis que tuvo fue hace 6 meses y esta no requirió hospitalización. En los antecedentes familiares tenemos que tiene una madre con hipertensión arterial, padre con enfermedad prostática y una abuela materna con asma bronquial. En los quirúrgicos fueron negativos, alérgicos negativos y traumáticos negativos. Y aquí también se ven que en los hábitos no fuma ni bebe licor. En el perfil social tenemos que es un paciente que vive en casa de sus padres y cuenta con todos los servicios básicos. En la vivienda tiene piso cerámico, paredes de bloc, techo de terraza y habita en un ambiente para él y tiene 4 gatos como mascota. En el examen físico que se le realizó, tiene una saturación de oxígeno del 92% a aire ambiente, una frecuencia cardíaca de 105
latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 26 respiraciones por minuto, una presión arterial de 140/85 y una temperatura de 37.7. Tiene un peso corporal de 135 libras y tiene una talla de 168. En los exámenes que se le realizaron, se ve que tiene los glóbulos blancos son de 10.500, una hemoglobina de 14, unos neutrófilos de 72%, linfocitos de 28%, plaquetas de 160.000, glucosa de 98, una creatinina de 0.85, nitrógeno de urea de 10, sodio de 137, potasio de 4.1 y luego en los gases arteriales tiene un PO2 de 80, un PCO2 de 30, un SAO2 de 93, un pH de 7.47, un HCO3 de 19. En los rayos X del tórax que se le realizó, se ve que tiene una hiperclaridad de parénquima pulmonar y un descenso y ampliamiento del diafragma y aumento de los espacios intercostales, que son signos radiológicos de atrapamiento de aire, ya que es una enfermedad que se manifiesta con una obstrucción reversible del área bronquial, que eso se puede ver como en la parte que es más oscura en los pulmones, en la radiografía. Bueno, y en el detalle pues, de resultados de los exámenes físicos, pues se puede hacer énfasis en que el paciente pues, presenta signos de sensación de falta de aire en reposo, tiene nariz con edema mucosa nasal, un edema también en el orofaringeo con goteo postnasal, y pues la percusión con pitidos y sibilancias difusos en ambos campos pulmonares que son característicos pues de pacientes con asma. En los demás detalles pues el paciente tiene aspectos bastante normales, por lo que estos signos pues son los más importantes de observar. Y pues finalmente en el diagnóstico el médico da una diagnosis de etiología con principalmente infección respiratoria superior, siguiente de una infección bacteriana o bien una infección viral. Bueno, el paciente con antecedentes de asma bronquial que inicia con una infección respiratoria superior que desencadena en una crisis asmática que no mejora con el tratamiento en casa, por lo que se consulta a este centro y lo que se le da es un tratamiento de rescate y después de media hora de tratamiento con beta-2 agonista, que es se le da salbutamol inhalado, anticolinérgicos, que es metilprednisolona inyectado, y esteroides inhalados, que se le da budesonida inhalado, y esto no resuelve la crisis, entonces ya se decide que se va a dar un tratamiento intrahospitalario. En el tratamiento intrahospitalario que se le da, se comienza con una nebulización con 2 centímetros de solución salina, más 1 centímetro de salbutamol, más 1 centímetro de bromuro de hipatronio. Y luego una nebulización con budesonida de una ampolla cada 12 horas y metilprednisolona 60 miligramos cada 6 horas. Ok, un momentito hasta ahí. Compañeros y compañeras, ¿alguna duda, alguna observación que les interesaría saber de lo que han explicado sus compañeras ahorita en el caso clínico?
¿No, doctora? ¿No tienen ninguna duda? ¿Todo está claro para ustedes ahí? Pues sí. Todo está claro, no tienen ninguna duda. Pues por el momento no, doctora, gracias. Vale, perfecto. Entonces, ¿cómo se llama? Sigamos con el caso clínico. Bueno, ahora presentar con el artículo. En los factores implicados, nuestro artículo es de factores implicados en el desarrollo del asma asociado a la obesidad. El objetivo en sí del artículo es realizar una revisión bibliográfica de los principales mecanismos en la obesidad y el desarrollo del asma. Los materiales y métodos que se utilizaron en este es la revisión de artículos, como ya he dicho, en los últimos 5 años, y esto se hizo desde una plataforma que fue la PubMed en Medline, y solo se revisaron artículos en inglés. Siguiente. Bueno, los ejes más importantes que el artículo menciona es la obesidad, que esta es una condición crónica que se caracteriza por el exceso de masa grasa, que suele iniciar en la infancia y la adolescencia. Luego el asma, que es la enfermedad inflamatoria de las vías respiratorias y suele ser crónica y afectada frecuentemente en la infancia. Y la microbiota, que es el conjunto de microorganismos que habitan en el tracto gastrointestinal. La obesidad y el asma son condiciones crónicas y se ve que el asma es más propenso en personas que son obesas y disminuye cuando las personas son delgadas. Y también aumenta la inflamación y los impedimentos mecánicos, y la microbiota es muy importante en el sistema inmunitario, y también se ve como en inflamación de bajo grado. Y la microbiota está muy asociada en la alimentación y se ve afectada también por uso de antibióticos. Siguiente, por favor. Bueno, los factores influyentes en la relación obesidad-asma son los factores genéticos, también el estilo de vida, la dieta y la actividad física. Con más frecuencia se ve que en la infancia los factores genéticos son muy afectados, y también los ambientales. Y también esto aumenta, como ya dije, en personas obesas. ¿Sí? Bueno, se tiene la obesidad, que en el artículo se menciona que en el estudio Aladino se manifiesta que el exceso de peso afecta al 44.5% de la población infantil de españoles de 6 a 10 años, por lo que están más expuestos a inflamaciones sistémicas de bajo grado. Y el asma tiene un amplio rango de síntomas tales como limitaciones de flujo respiratorio reversibles, hiperrespuesta bronquial, y esta aumenta la prevalencia de la obesidad, asma, obesidad, y la obesidad está relacionada con el síndrome de resistencia a la insulina, y también se disminuye el colesterol HDL y las alteraciones de enfermedades cardiovasculares. Siguiente, por favor. Bueno, se ve en el artículo, menciona que hay dos fenotipos dos factores, que este es el fenotipo 1 y el fenotipo 2, que el fenotipo 1 es el fenotipo clásicamente relacionado con la obesidad, con un desarrollo tardío del asma y una menor prevalencia de enfermedades alérgicas. El fenotipo 2 es con un desarrollo temprano del asma, con una mayor prevalencia de atopía y de alergia, que la atopía es la herencia que se tiene.
Un factor importante también en esto es la microbiota que va generando cada individuo. El fenotipo de asma está asociado a la obesidad y no es homogéneo. Está asociado también a las IgE y a una respuesta inflamatoria. También decía que se da un bajo de las FeB1 y FbC y se da un elevado de nitrógeno en el aire expiratorio. Y también que se ve un problema proinflamatorio en personas obesas y esto se ve en las IL-6 y L10, en las TNF-alfa y en los tejidos adiposos viscerales, que son en mayor cantidad en los macrófagos proinflamatorios. Un detalle también pues importante recalcar y que este estudio menciona es de que el fenotipo 1 se presenta regularmente o quizás más comúnmente en mujeres, mientras que el fenotipo 2 pues no es determinante de un sexo en sí. Pero como vemos en el ejemplo, pues el caso era de un hombre adulto que había presentado pues su asma desde la infancia. Entonces, esto pues tal vez sí, o como ejemplo lo podemos tomar, de que el fenotipo 2 suele ser un poco más fuerte cuando se presenta en tiempos, desde tiempos más antes como es en la infancia. Este estudio, pues también, como bien decía Emily, es una revisión de varios estudios y artículos que se han presentado a lo largo de este tiempo, especialmente en España. Entonces, mencionan varios artículos, entre ellos, pues un estudio que tuvo como muestra a 12.388 niños y adolescentes, con el que determinaron pues que aún presentan un mayor riesgo de presentar asma en niños que tengan un IMC superior. Esto quiere decir pues que sean niños obesos o con una obesidad mórbida. Otro estudio pues también habla de que el IMC es importante observarlo en los primeros 6 años de vida y cómo esto se va relacionando con la incidencia del asma. Por lo tanto, pues indica que el aumento del IMC durante los primeros 2 años dispara las probabilidades de padecer asma. Por lo que si vemos o si tenemos niños demasiado obesos o que tienen la obesidad desde sus primeros años de vida, estos niños probablemente antes de llegar a la adolescencia ya van a presentar síntomas de asma. Y finalmente, pues el estudio de Framingham, este estudio pues tenía una muestra de 382 asmáticos y 1.408 no asmáticos, pues haciendo énfasis a que los pacientes asmáticos presentaban un IMC mayor a los 26 años en comparación a las personas pues no asmáticas. Y pues todo esto también mencionaba cómo puede ser el vínculo de unión entre la obesidad y el asma, y hace énfasis a la microbiota intestinal, ya que esta es importante en el desarrollo del sistema inmunitario y de la inflamación de bajo grado, características de la obesidad, por lo que son consideradas como una posible vínculo entre la obesidad y el asma. Y pues este artículo también hacía mención de 2 hipótesis. Una de ellas pues era la hipótesis de de tener una buena higiene, en la que una menor exposición a los microbios pues iban a ocasionar de que los niños desde pequeños no crearan o
no tuvieran una buena microbiota, ya que no estaban relacionándose con muchos microorganismos. Y la otra hipótesis, pues, es una menor ingesta de fibra, lo cual, pues, aumenta la incidencia de padecer enfermedades inflamatorias. Y finalmente, pues, les presentamos este esquema en el que se hace énfasis a los factores que influyen en la creación de la microbiota intestinal, los cuales, pues, es la genética del hospedador, una buena dieta, la exposición a antibióticos y medicamentos y la exposición a los microbios. Este artículo, pues, también mencionaba con respecto a la dieta que puedan tener los pacientes con asma, en que los que tengan, pues, una dieta alta en grasas van a tener más problemas con el asma, ya que los síntomas van a ser como más severos. Mientras que los pacientes que puedan tener una dieta, en especial, daban el ejemplo de la dieta mediterránea, esta dieta pues iba a ayudar a desinflamar el cuerpo, por lo que los síntomas que pudieran tener los pacientes asmáticos iban a reducirse significativamente, o bien cuando tuvieran una crisis, esta iba a poder ser como controlada de mejor forma en comparación a los pacientes pues que tuvieran asma y aún encima de eso pues fueran obesos. Muchas gracias. Bueno, compañeros, comentarios. Este artículo se les mandó desde antes. ¿Comentarios al respecto? Compañeros, ¿algún comentario? Qué linda. Bravo, te están felicitando. ¿Algún comentario, alguna cosa que les gustaría aclarar del artículo? A mí me gustaría, bueno, mi comentario es que es importante, como decían las compañeras, la buena alimentación desde pequeños, y que habiendo problemas de obesidad desde la infancia, digamos, trae también consecuencias de la adultez, y que, bueno, y que incluso en la adultez pues es importante mantener una alimentación adecuada o sana, digamos. Uh-huh. Pensando también en los niños de ahora, pues porque mi niño tiene 12 años, ya es un adolescente, y he visto pues que en la mayoría de sus compañeros, pues realmente se ve cierta obesidad, pero también he visto que, digamos, el consumir bebidas como gaseosas, he visto que eso también provoca, que es importante, digamos, en ese proceso de obesidad, que no solo, digamos, las comidas rápidas o algo así, sino todas esas bebidas gaseosas que les dan a los niños, ¿verdad? Desde pequeños. Y bueno, ese era mi comentario. Felicitaciones, una bonita presentación. Gracias. La verdad es que sí tienes razón, hay un problema bastante grande de una alimentación inadecuada en la mayoría de personas ahorita, no en todas, pero da tristeza. Bueno, cuando yo iba a restaurantes de comida rápida, por alguna razón, miraba a veces a los papás con bebitos muy pequeños y que ya les estaban dando papas para chupar o les estaban dando un poquito de bebidas gaseosas. Decía uno, bueno, pero ¿qué está haciendo esta gente? ¿Va? Pero es algo en lo que uno no puede intervenir, porque algo básico es ahí sí que el respetar todo, incluso aunque sea familiar de uno,
Si no le piden opinión, tampoco tiene por qué inmiscuirse en esas relaciones, pero tenés toda la razón. Gaseosas, todo tipo de comida chatarra, etcétera. Ahora, lo que sí es bien importante, sus compañeras hablaron de los fenotipos y la grasa en los niños obesos. Acuérdense también que la obesidad per se causa inflamación. Todo paciente obeso o con sobrepeso va a estar inflamado. Y la inflamación es una de las causas de muchas atopías. Ustedes ya tienen que empezar a ver la obesidad no solo como aquel paciente al cual le van a bajar el peso, sino que aquel paciente que está inflamado y que tiene muchos otros factores en los cuales puede estar influyendo la obesidad, como el riesgo de diabetes, el riesgo de enfermedades pulmonares, el problema cardíaco, etcétera. Entonces, cuando traten un paciente de estos, tienen que ver un poco más allá y todas las comorbilidades que estos pacientes puedan tener. Y ustedes, como nutricionistas, pueden ayudar dando esquemas alimenticios con alimentos antiinflamatorios, ¿sí? Porque una alimentación que sea antiinflamatoria va a ayudar muchísimo. Acuérdense que lo único que la gente hacemos todos los días es comer, ¿sí? Y como decían los sabios, que tu comida sea que tu alimento sea tu comida, vamos a ver, que tu comida sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. ¿Por qué? Porque es lo único que todos hacemos siempre. O sea que el papel que juegan ustedes en mantener la salud de las personas es fundamental y todo ello es con buenos hábitos alimenticios de las personas. Por ejemplo, alguien puede decir, bueno, yo voy a hacerle una dieta y le voy a incluir embutidos, pan sándwich con embutidos a esta gente. Ahí le están dando un alimento proinflamatorio. Le están dando un alimento con muchos químicos adentro. Entonces, claro, van a llenar las cantidades de proteínas que necesitan, pero al mismo tiempo van a inflamar a las personas. Y esas son las cosas que ustedes siempre tienen que acordarse, que a nosotros como médicos nos interesaría, ¿sí? Que ustedes contribuyeran desde ese punto de vista al tratamiento de las personas. ¿Alguna otra duda o comentario, compañeros? Bueno, si no hay ninguna, vamos a ver acá, si no hay ninguna duda, por favor, solo las dos compañeras que presentaron se quedan un momentito, que quiero hablar con ustedes. ¿Sí? Unas preguntitas. A mí me toca presentar el miércoles con una de mis compañeras. Con ustedes quedamos de juntarnos el día de mañana a las 7 de la mañana.